Vanguardia Social, revista radiofónica con temas sociales, políticos, de actualidad y cine, para refrescar la memoria colombiana, porque quien no recuerda su historia está condenado a repetirla, y quien no la analiza está condenado a no comprenderla. Vanguardia Social. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Bienvenidos a nuestro primer programa de Vanguardia Social. Esta es una iniciativa de 3 estudiantes de comunicación social de la Universidad Pontificia Bolivariana que decidieron tomar hechos relevantes de nuestra historia que han sido parte y que han motivado diferentes expresiones artísticas como el cine, la literatura, la música o el teatro, y que gracias a ellas hemos ido construyendo lo que es nuestra idiosincrasia colombiana, lo que es nuestra historia y lo que finalmente seguimos repitiendo. Y como dice nuestra entrada, el que no conoce su historia está condenado a repetirla, y si no se analiza está condenado a no comprenderla. Aquí la idea es conocerla y comprenderla. Por eso hoy iniciaremos con un hecho que fue bastante interesante y que estuvo en boca y que estuvo en muchos periódicos internacionales. Esta es la historia del Aeropirata. Como hoy, hace 9 años, Colombia fue testigo de cómo un hombre discapacitado secuestró un avión con 25 pasajeros a bordo, con el objetivo de que el presidente de la República escuchara su llamado y le diera esa justicia que durante muchos años reclamó este personaje. Porfirio Ramírez Aldana fue el hombre que cometió un delito con la idea de encontrar una salida a otro delito. Él fue creyente de que el ojo por ojo y diente por diente debe aplicarse, aunque por ello se pierda la libertad. La nieve que maquilla mis montañas. En el año 1991, Colombia estaba proclamando una constitución política y se encontraba pagando las consecuencias de la década de los 80, cuando el narcotráfico se tomó al país y en especial a ciudades como Medellín. Hubo asesinatos de policías, civiles y una guerra entre el ejército y los grupos armados ilegales, quienes ponían precio a la cabeza de muchas personas. También hubo una necesidad del gobierno y de la opinión pública de tener cifras estadísticas que mostraran que la guerra la iba ganando el Estado. Para ello, no solo se intensificaron las penas, sino que se aumentó el presupuesto para la guerra, las armas y los combatientes, y así también se intensificó lo que tiempo después se conocerían como falsos positivos. Enfrentamientos en los cuales la población civil se vio afectada porque fueron muchos de ellos a quienes se les arrebató su vida con el objetivo de convertirlos en una baja más para la delincuencia y una ganancia para el Estado. Uno un poco más afortunado que logró salir con vida de uno de aquellos enfrentamientos o pantomimas fue Porfirio, quien al recibir una bala perdida en su espina dorsal perdió la posibilidad de bailar, correr o tan siquiera caminar. Fue condenado a depender de una silla de ruedas para movilizar y de su familia también para satisfacer sus necesidades más básicas. Sin embargo, esperanzado en obtener justicia, Porfirio Ramírez Aldana contrató a un abogado para que reclamara ante la justicia administrativa esa responsabilidad del Estado, que al menos pudiera proporcionarle un techo, una pensión y la verdad. Esperanzado en la anhelada respuesta que le permitiera tener algo de la vida digna que le fue arrebatada, Porfirio llamaba constantemente al abogado, que parecía no querer darle la cara. Así que, al ver el desolador panorama, Porfirio empezó a desesperar y decidió hacer justicia por su propia mano. Decidió buscar la forma de ser escuchado. Secuestró un avión, cometió un delito que en vez de lograr que fuese escuchado le quitaría su libertad. Música y literatura, expresiones artísticas que cuentan la historia colombiana. A los oyentes que se sintonizan con Vanguardia Social en este momento les damos la bienvenida. Hoy estamos hablando del caso de Porfirio Ramírez Aldana, más conocido como el Aeropirata, quien dio para hablar muchísimo en nuestro país, historia que fue llevada al cine.
nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Claro que sí, María José. Justamente la persona encargada de llevar esta historia al cine fue Alejandro Land, guionista, director y productor de Porfirio. Él es un brasilero de raíces colombo-ecuatorianas que, lejos de querer mostrar un cine donde prima el narcotráfico y sus protagonistas traquetos, prostitutas y asesinos, usó la noticia para mostrar a aquellos que terminan siendo víctimas del narcotráfico, la violencia y la impotencia de un Estado para impartir justicia a su población. Lejos de mostrar el secuestro, lo que hizo Alejandro Landes fue mostrar la cotidianidad de un hombre en silla de ruedas, de una forma tan natural que este largometraje de ficción se llega a confundir con documental. Gracias a su vanguardista uso de los elementos cinematográficos y su trama, esta película estuvo en más de 12 festivales internacionales de cine y consiguió reconocimientos durante el año de su estreno en Cannes, Ámsterdam, India, Cuenca, Toronto y Busan, y para 2012 logró el premio a la innovación en UNASUR Cine, mejor director colombiano iberoamericano y mejor película en Cartagena de Indias. El comunismo, el socialismo, el feudalismo, aguantamos hasta el pendejismo, aguantamos al culpable cuando se hace el inocente, aguantamos. Para los amantes del cine, ver una película es más que una historia, es analizar lo que hay detrás y lo que puede transmitir una escena, teoría y concepto en Vanguardia Social. La producción de una película usa todos los elementos cinematográficos para fortalecer la trama y hacer que el espectador, además de simplemente creer la historia, la viva. Es así como el uso del tiempo, los planos, los colores y la narrativa van a fortalecer o, por el contrario, debilitar, y es allí donde el director pone su sello para lograr historias que se quedarán en la mente de los espectadores o pasarán al olvido tras el siguiente estreno. En el caso de Porfirio se encontrarán tomas largas, encuadres horizontales, colores anaranjados y planos cerrados a la altura de la mirada del protagonista para entender cómo se relaciona él con su entorno. Si bien el narrador es uno de esos que todo lo sabe y todo lo ve, denominado omnisciente, este hace que el espectador se inmiscuya tanto en la historia de Porfirio, que puede llegar a hacer sentir asco, repulsión, lástima e incluso comedia tras múltiples planos que dejan entredicho y con mucho que pensar sobre la situación de las personas discapacitadas como Porfirio. Por otro lado, el hecho de que la película no tenga banda sonora hace que su trama sea mucho más sentida y hace que nosotros como espectadores nos enfoquemos mucho más en el argumento de la película y así comprender cuál es el sentido que el director y el narrador, que obviamente puede ser el mismo, nos quieren mostrar. Los personajes de esta historia, aunque no tienen ningún tipo de preparación actoral, pudieron ser completamente naturales y de esta manera ayudaron a que la película tuviera varios premios. El espacio en la película es más bien limitado, tanto como el mismo Porfirio. Sin embargo, hubo tomas en las que el personaje estuvo en la calle, pero su actuación, su forma de ser e incluso hasta su novia demostraba la desdicha de ser un parapléjico. Hasta él mismo lo decía: estoy cansado de la casa. Sin duda, la película Porfirio nos quiere mostrar la situación de todas estas personas que tienen alguna discapacidad y por ello recurre a la historia de ese personaje que se hace notar, que quiere hacerse notar y debe recurrir a medios casi catastróficos para intentar llamar la atención del entonces presidente Álvaro Uribe, como lo mencionábamos anteriormente. Podría ser que el principal momento de esta historia o sea aquello que no está explícito en la película, pero sin embargo nosotros como espectadores sabemos y lo percibimos, es el problema de Porfirio con el Estado, es obvio, y sobre todo el momento en el que las fuerzas militares le dieron ese tiro que lo condenó completamente a estar en la silla de ruedas. Nosotras como público tenemos una muy vaga imaginación sobre lo que pudo ser la vida de Porfirio antes de su negativo acontecimiento, pues en el argumento de la película en ningún momento es mencionado, y es esto algo que a muchas personas puede generarle inquietud. La película se caracteriza por el uso de planos cerrados, tomas frontales a una altura propia de alguien que usa silla de ruedas como Porfirio. Se ven movimientos de dolly in y dolly out, los cuales ayudan a dar una gran idea de cómo es que se relaciona el protagonista con su entorno. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. El
tiempo del argumento es de unos 15 años, teniendo en cuenta que en 1991 Porfirio queda parapléjico tras el lamentable accidente que es proporcionado por las fuerzas militares de Colombia, y en 2005 termina preso. El tiempo fílmico es de 101 minutos. Yo subo trabajo, tú tienes chofer, yo camino a patas. El cine colombiano ha dado varios giros importantes, desde películas como La Estrategia del Caracol o la tan renombrada Vendedora de Rosas, pero es la trama de esta última la que generará mayor influencia en los demás realizadores y en la visión que se tendrá de un país en el ámbito internacional. Porfirio fue un ciudadano víctima del Estado al recibir una bala perdida y víctima de una guerra entre los grupos armados de la guerrilla y los paramilitares, porque finalmente por esa violencia perdió todos sus negocios. No era un hombre pobre, tenía tierras, inversiones y varios negocios que tuvo que abandonar a causa de esta violencia. Por su situación de discapacidad no tuvo más remedio que acudir al trabajo informal, pero por un razonamiento quizá muy de la cultura o quizá muy de la religión, decidió hacer una especie de ojo por ojo, y es esa la realidad que muestra la película, la de un país de personas que están en la merced de la violencia, de la ilegalidad, que esperan algo de justicia porque aún creen que el gobierno pueden sacarlo de allí. El cine colombiano ha girado alrededor de problemáticas sociales como la pobreza, la indigencia y el subdesarrollo, pero poco a poco se ha mostrado la terrible injusticia por parte del gobierno hacia los ciudadanos. En esta película, además de mostrar un hecho real puesto en el contexto colombiano, se busca generar un impacto social más allá de lo visual. ¿O es que cuántos de los espectadores no se pellizcaron ante su situación de vulnerabilidad ante dicha injusticia? ¿Cuántos se identificaron con Porfirio, o al contrario, cuántos después de haber visto la película no adquirieron una posición de crítica en contra del Estado? Alejandro Landés vio mucho más allá de una simple noticia que generó controversia y la convirtió en una historia que puede ser la de muchos colombianos que se sienten muñequitos del Estado y no se atreven a rebelarse contra él. La película Porfirio trata un tema que ya hemos tratado hace mucho tiempo en el cine colombiano, y es la violencia, pero esta vez se trata desde otro punto de vista. Se trata desde una persona que comete un delito y que es juzgada ante toda la sociedad colombiana, pero sin ser cómplices, sin saber qué es lo que vive este señor tras cometer este delito. Precisamente eso es lo que a nosotros nos causa alguna impresión, porque en el cine colombiano se ha tratado muchísimas veces la violencia mirada desde muchos puntos de vista, desde los niños, desde la pobreza y la marginalidad que se vive en las calles, pero muy poco se ha hablado de la injusticia del gobierno hacia nosotros los ciudadanos. Eso es lo que nos causa mucha impresión de esta película y la manera como Alejandro Landés lo trata. Confío en el destino y en la marejada. Yo no creo en la iglesia. Lo interesante de Porfirio es que uno puede ver películas, o uno está acostumbrado a ver cine comercial en donde es muy claro cuál va a ser el patrón de la historia, donde hay un bueno, un malo, alguien que se entromete en alcanzar ese fin deseado. Pero eso es lo que vivimos realmente en la justicia de nuestro país. Lo que vemos en Porfirio puede ser realmente la historia de cualquiera de nosotros, una persona que se le ha vulnerado los derechos, que busca ayuda ante el Estado y que normalmente, o como es común, se demora mucho tiempo el Estado en retribuirle esa ayuda. Eso es lo que vemos en Porfirio, y eso definitivamente es lo que pasa en nuestro país y ha pasado, y ojalá Dios no quiera no siga pasando con este gobierno y ahorita en elecciones. Pues eso es lo que se quiere, ¿no? Tratar de evitar esa serie de eventos desafortunados que tristemente hemos vivido los colombianos. Pilotear mi viaje porque el cubo en el que vivía se convirtió en paisaje. Pasan varias cosas. Por un lado está la parte social. Por otro lado está el cine como una expresión artística, como una expresión cultural que busca resaltar esa parte social. Entonces, ¿qué pasa con Porfirio María, y qué era lo que estábamos hablando justamente de esta película? Que a diferencia de ese cine comercial donde está muy claro el patrón de la historia, donde hay un bueno, un malo, un protagonista, un antagonista, un objetivo muy definido y unos blancos y unos negros que son muy identificables, en Porfirio nos encontramos
encontramos con que no es tan claro y con que eso que se supone que es el hecho amarillista, que es lo que le va a dar justamente la atención a la película, que es el secuestro, no es lo principal, porque aquí no se centran en el secuestro. Aquí lo que hace el director es mostrar cómo es el día a día de esta persona, que víctima de la violencia es impotente. Pero si nos ponemos a buscar un bueno y un malo, sería también un poco absurdo decir que el bueno es Porfirio y que el malo es el gobierno. Totalmente, porque no podríamos decir que una persona que secuestra a otras, que pone a sufrir a otras 23 personas, es una persona buena, pero ya digamos que sería un asunto pues más moral. Lo que sí es claro es que Porfirio necesitaba reconocimiento, necesitaba que su historia fuese contada. Y definitivamente lo logró. Y fuese escuchada, claro. De hecho, logró el premio al mejor actor. Al mejor actor natural, porque además es el mismo Porfirio Ramírez Aldana quien protagoniza su propia historia. Y que no tiene ninguna formación actoral y justamente solo hace una película y con esta película logra este galardón internacional. Porfirio es mucho más que una película, es una situación que se vive día a día en nuestro país y que lastimosamente es totalmente ajena a nuestro diario vivir. Y todo esto gracias a la burbuja en la que todos estamos condensados y de la que creemos y queremos estar fuera. Con este primer programa esperamos que ustedes hayan conocido un poco más de la historia de nuestro país, donde hayan conocido cómo está la justicia y qué es lo que las personas pueden llegar a hacer por tratar de encontrarla. Y asimismo los invitamos para que miren estas expresiones artísticas, el cine, la música, el teatro y la literatura, no solo como piezas de arte, sino como parte de lo que es nuestra historia, parte del contexto y lo que necesitamos para entender, comprender y recordar.